Buenas noches, ¿cómo están chicos? Buenas noches, Ada, Astrid, Cristian, Daniela, Diana, Mayra, Paola, Rosa, Sandy, Talía, Yanira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Liz, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, ¿a quién tenemos? ¿A quién más? Bien. Vamos a iniciar nuestra clase la semana 7. Semana 7, sí, ¿no? Estamos en la semana 7. Tenemos 18 semanas de clase. A ver, comentando algunas cosas mientras sus compañeros, ¿cuántos somos? 13, falta muchos. A ver, comentarios. Por lo pronto se viene, o lo más importante, digo, tenemos la práctica calificada, ¿ah? Este sábado, no se olviden, este sábado tenemos nuestra práctica calificada 2, ¿ya? Práctica calificada 2. Duración de esta práctica calificada, 1 hora, ¿sí? Y para esto necesitan el software, el SPSS, ¿ya? Necesariamente, tiene que estar instalado. Así que lo tienen que dar sí o sí de una laptop, de una computadora, ¿no? Donde puedan ustedes tener instalado el SPSS, ¿ya? Muy importante eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos ya ir avanzando lo del trabajo, ¿ya? Necesitamos la base de datos, lo del trabajo de aplicación que estamos viendo, el trabajo de investigación, ¿no? Queda pendiente solamente que ustedes lleven a cabo la encuesta y obtener pues la base de datos, ¿no? Como la que estamos trabajando de insomnio, sí, así, ¿ya? De aquí esperemos ya para terminar esto de la práctica calificada 2, entiendo que tienen que practicar también eso y van a dedicarle un poco de tiempo. Y ya pues la siguiente semana ya fijaremos el plazo para esta base de datos, ¿sí? Y lógicamente esta base de datos tiene que estar en el SPSS, ¿no? Con el software, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La participación, bueno, el sábado no hay participación porque tenemos práctica calificada y es todo el horario. Así que nos quedamos en la participación 4. Ya iremos avanzando. La próxima clase después de la práctica calificada, tenemos la unidad 3, claro, porque cada práctica calificada cierra una unidad, estamos cerrando la unidad 2. Por ahora estamos viendo cómo organizamos los datos, ya sea en tabla de distribución de frecuencias o gráficos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, y hoy vamos a terminar justamente con otra tabla y otro gráfico más. Sí, ya con eso cerramos todo. Y en la unidad 3 vamos a hablar de las medidas descriptivas. ¿Sí? Ahí vamos a tener que usar la calculadora y en paralelo el SPSS. ¿Ya? Pues ahí esa unidad 3 sí tiene varias semanas, tiene como 6 semanas, y ahí cerramos cerramos también la unidad 3 y con una práctica calificada, que sería la tercera y última. Ya de ahí ya lo que viene es el examen final, pues es al final del curso y vienen las exposiciones de los trabajos, ¿no? Es por eso que ya necesitamos la base de datos para que con tiempo vayan avanzando y vayan desarrollando los objetivos. Como les había dicho, si desean cambiar de objetivo, normal lo pueden hacer con las pautas que les he puesto ahí, ¿sí? Tengan en cuenta eso, pero es obvio que al cambiar el objetivo va a cambiar las preguntas también del cuestionario. Entonces, antes que levanten la información, o sea, presenten, ¿no?, el cuestionario a sus posibles encuestados. Primero fíjense, ¿no?, si van a cambiar algo del objetivo específico, porque después que levanten la información, tengan su base de datos, ahí va a ser imposible, difícil que puedan cambiar su objetivo, ¿no? No se va a adecuar, lo que ya tienen como resultado no se va a adecuar pues al objetivo, ¿ya? Bueno, entonces depende de ustedes, ¿ah? Depende de ustedes. Bien, ¿alguna otra, no sé, interrogante o algo que quieran comentar mientras esperamos a sus compañeros, que ya somos 27, faltan 23? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran comentar, ¿no? Algo que de repente puedan compartir. Sí, profesor, buenas noches. Disculpe, Bien, yo aprovechemos ingresé este un espacio. poco tarde. Estaba justo comentando sobre la TA2. ¿Podría repetir esa parte?
La práctica Disculpe. calificada 2. ¿Te Sí. refieres a eso? Ah, no, disculpe, la uno, la TEA, la evaluación que va a hacer este sábado. Esa es la práctica calificada 2. La práctica calificada 2 es este sábado. ¿Ya? No es una nota de participación. No, 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 no. Esa no, es la práctica calificada 2, igual que la práctica calificada 1. Duración, 1 hora, ¿sí? Tiempo, 1 hora. Pero es práctica calificada, ¿ah? Esa que pesa un 10% del total de notas. Es PC. Va a ser de todos los temas que hemos estado viendo en PC, en Sí, va a SP. ser, ¿de dónde parte? Desde donde cerramos la práctica calificada 1, ¿no? Ya, esas no, las prácticas son cancelatorias, o sea, eso ya no se ve desde la semana 5, o sea, desde el primer momento que agarramos el SPSS y sacábamos tablas, gráficos, ya de ahí. Ya por eso les decía que para esta práctica calificada es obligatorio el uso del SPSS, no deberían tener instalado, así que programando el tiempo el sábado a las 9, comenzamos a las 9, ¿no? Y en ese horario deben tener listo ahí la laptop o la computadora ya con el SPSS preparado, listo, ¿ya? Pero no es la participación, no, no, no es esa, ¿ah? Esa no. Es una práctica calificada, 60 minutos, individual. ¿Sí? ¿Algo más a comentar? Chicos, chicas, ¿qué dicen? ¿Cómo vamos con la asistencia? 28 creo que ya podemos comenzar. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Ah? Ahí vamos, ahí vamos. Vamos compartiendo la pantalla. Compartir. Listo. Aquí. Ya estoy en Canvas, en los módulos. Aquí está. Y aquí está el material para esta semana 6. Semana 6. ¿Dónde estás? Aquí está. Ya es una sola. Un solo archivo. PDF. Le dan clic aquí. Le damos clic aquí. Y aprovechen mientras, ¿no? Vamos viendo. Aprovechen en abrir el SPSS. La base de datos es la misma, no cambia. Es la misma base de datos, Insomnio. Ya, la misma base de datos. Vamos abriendo. Yo ya lo tengo por acá. Ahí está. ¿Sí? A ver, semana 7, sesión 1. Sesión 1. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Seguimos con organización de datos, ¿no? Tenemos una base de datos muy grande, de muchas unidades elementales, con muchas variables, y tenemos que seguir organizando esos datos mediante tablas o gráficos. Tablas o gráficos. Pero esta vez lo vamos a hacer para dos variables. A ver, hay preguntas aquí. Geraldine dice, profe, ¿la base de datos para la práctica el sábado será el mismo u otra? Esa base de datos es muy grande, así que sí, voy a considerar la misma base de datos, Insomnio, ¿ya? Porque al ser muy grande esa base de datos, pues se pueden plantear muchas preguntas, ¿no? Así que voy a usar la misma, ¿no? Voy a usar la misma base de datos. De repente les doy una nueva y genera algún problema, ¿no? Mejor la misma base de datos, ¿ya? Mejor la misma base de datos. Listo. A ver, decía, continuamos con esto de organizar los datos, pero esta vez lo vamos a hacer para para dos variables. Otra pregunta, Héctor, me dices, sí, profe, la misma, ya que sabemos practicar con ella. Sí, también, yo también pienso lo mismo, ¿no? Estaba ahí en eso de poner una nueva base de datos, pero eso va a hacer que le ponga un nuevo caso y lo lean y por ahí que pueden memorar un poco. Cambio, esta base de datos ya saben, ¿no? Ya saben que tenemos la variable edad, tenemos la variable nivel de estrés, número de personas con la que vives, tienes la variable género, ya más o menos saben de qué se trata. Sí, también, así que pero lo mismo y vamos a tomar la misma base de datos. Y cosas que puedan practicar también. Sáquenle muchas tablas, aplíquenle comparaciones para hombres, para mujeres, que fue el último que hemos visto. Hoy también vamos a hacer uso de la misma base de datos con otro tipo de gráficos, ¿ya? Y con esto cerramos, ¿no? Con esto cerramos ya todo. Ya lo que viene en adelante va a ser ya sacar medidas, o sea, promedios, varianza, desviación estándar, más números que otra cosa, ¿sí? Pero vamos a ver, entonces decía, vamos a seguir construyendo, elaborando tablas, ¿ya? Tablas, pero esta vez toca
una tabla de doble entrada, lo que llamamos tablas cruzadas, y gráficos relacionadas a esta tabla. Un ejemplo, aquí. A ver acá, por ejemplo, esta es una tablita, una tabla de doble entrada, un ejemplo. Y el gráfico, habrán visto este tipo de gráficos. ¿Mm? Dos barras ahí pegaditas, pueden ser tres, de distintos colores, con una leyenda. Y ahora vamos a elaborar este tipo de tablas y este tipo de gráficos, ¿ya? Entonces, como logro de la sesión, ya al finalizar, tenemos pues que aprender a elaborar tablas de doble entrada o también llamadas tablas cruzadas y gráficos. Para el caso que seguimos, pues no, desde hace 2 semanas, 3 semanas, estamos hablando del caso Vivir Bien, ¿no? El Centro Psicológico Vivir Bien. Ya, bien, comenzamos, no va a quedar corto el tiempo. Así que vayan abriendo su base de datos, ¿ah? Es el mismo, y el mismo que les va a tocar, te va a tomar en la práctica calificada. Ya, una tabla de doble entrada. ¿Cómo es una tabla de doble entrada? Esta tabla tiene filas y columnas, ¿ah? Filas y columnas, filas. Ojo, las filas están de forma horizontal, pues, ¿no? Porque a veces, y bueno, me ha pasado, ¿no? Cuando he estado ahí en las clases presenciales, me preguntan, profe, ¿cómo es una columna? ¿Se refiere a así, me trazaban la línea horizontal o la vertical? No, pues la columna es como las columnas de la casa, ¿no? De su casa. Así, de forma vertical. Columnas y filas, ¿ya? Y filas en forma horizontal. O también le llamamos reglones. Entonces, lo que pretendemos ahora es elaborar tablas y gráficos, comienzo con las tablas, que tengan a considerar dos variables, que generalmente van a ser cualitativas, ¿sí? Dos variables, cosa que en las filas van a entrar las categorías de una de las variables y en las columnas entra las categorías de la otra variable. O sea, vamos a tener dos variables, en filas y en columnas, como el que están viendo ustedes aquí. ¿Sí? A ver, nos dice tablas de doble entrada. Dice, cuando queremos mostrar la información de dos variables, generalmente cualitativas, lo debemos hacer mediante una tabla que presenta dos dimensiones, filas y columnas. Estas tablas se conocen como tablas de doble entrada, tablas de contingencia, también lo pueden encontrar con ese nombre, o tablas cruzadas. Ahí tiene un ejemplo. El título de la tabla y del gráfico seguimos con la misma estructura, ¿eh? Distribución de unidad elemental en plural, ya saben que son pacientes según, ahora después de según viene la variable, decíamos, ¿no? Pero en este caso debo decir las variables, porque son dos variables. Ahí en el ejemplo estamos hablando de el nivel de estrés, que puede ser muy alto, alto, regular, bajo, muy bajo, esa es una variable, y la otra variable es el género, masculino, femenino, ¿sí? Y si queremos dar alguna interpretación a estos valores que tenemos aquí, como ya conocen el caso, ¿no? De qué trata, ya venimos trabajando, esta es la tercera semana ya con este caso, podemos decir que en total hay 547 pacientes, ¿no? 547 pacientes. Y de estos podríamos decir que hay 66 pacientes, ahí estoy señalando 66 pacientes que tienen un nivel de estrés alto, ¿no? Este 66 está en la fila de alto, tiene un nivel de estrés alto y, y son del género masculino, ¿no? Para decirlo de corrido, hay 66 pacientes que tienen un nivel de estrés alto y son del género masculino. Si tomo el 24 que estoy ahí señalando, diría, hay 24 pacientes que tienen un nivel de estrés bajo y son del género femenino, ¿sí? Si tomo el 144 que está aquí, ¿ya? El que está aquí, el 144, diría, hay 144 pacientes que tienen un nivel de estrés alto. Se entiende que ese 144 está considerando tanto a hombres y mujeres, o sea, el género femenino y el género masculino, ¿no? Ya no menciono eso, ¿sí? Hay 144 pacientes que tienen un nivel de estrés alto. Y si vamos por este lado, podría decir que hay 310 pacientes del género femenino, ¿no? Que es el total de la columna. ¿Quedó claro? Sí, esa es la manera de interpretar una tabla de doble entrada. Esto lo podemos expresar en porcentaje también. También podemos hacer eso y vamos a verlo acá con el SPSS. Ya, seguimos y ya, vamos al SPSS. ¿Ah? Dice ejercicio. Considerando la base de datos Vivir Bien, elabore una tabla cruzada o tabla de doble entrada para las variables estrés y género.
Luego responda las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Cuántos pacientes tienen un nivel de estrés muy alto y son del género masculino? ¿Sí? O sea, algo como la tabla que está aquí, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿ya? Una vez que ya lo hagamos, tengamos lista la tabla y podremos responder esa pregunta. Y la otra nos dice, ¿qué porcentaje de pacientes tiene un nivel de estrés bajo y son del género femenino? ¿Ya? Entonces vamos a abrir nuestra base de datos, por favor. Vamos todos, vamos con la asistencia, 32. Ya, abramos nuestra base de datos, la de siempre, yo voy a abrir también. No, por acá, yo voy por aquí. ¿Dónde estás? IBM SPSS. Ya, ahí está. Voy a abrir la versión 25 del SPSS. Tardo un poquito, como ya saben. Ustedes, como el examen, saben que este sábado es a las 9, ya ustedes desde las 8:30 ya tienen que estar su base de datos listo, ¿no? Ya saben que va a ser la misma base de datos también. Ya preparado, abierto, listo. Cosa que comienza el examen, ya está abierta la base de datos. Comiencen a trabajar nada más para responder las preguntas que tengan en el momento, ¿ya? Así que preparados, ¿no? No vaya a ser que a las 9 y a las 9 comienza el examen y a las 9 abran la base de datos y por ahí que demora un poco. Y no, pues no, con tiempo, ¿ya? Listo, esta es la base de datos, ¿ya? Esta es la base de datos. Esa que tiene 20 variables, ¿no? Son 20 variables, o sea, 20 columnas. Ya, listo, entonces, todos, con la base de datos preparados. Vamos de una vez a crear esa tabla. Vamos todos listos. ¿Estamos? ¿Sí? Listo, con la base de datos. ¿Dónde estás, ficha? Aquí está. Ya, ¿qué vamos a crear? Una tabla como esta. ¿Ah? Esta tabla es la tabla cruzada. O la tabla de doble entrada o tabla de contingencia. Ya estamos, ¿no? Ya, comenzamos entonces. Vamos a sacar esta tabla. Ya, paso 1. Ahí, en el PDF ahí les he puesto todos los pasos que deben seguir. ¿Sí? Paso 1. La ruta es la siguiente. Para sacar esa tabla, aquí chicos, analizar. Vamos a analizar estadísticos descriptivos y hay una opción que dice tablas cruzadas, que es la cuarta. Si no dice tablas cruzadas, busquen tablas de contingencia, ¿ya? Puede ser por la versión también, la versión que tengan, el SPSS. Si no dice tablas cruzadas, puede decir tablas de contingencia. Y si no dice tablas de contingencia, podría decir tablas de doble entrada. Tablas cruzadas, tabla de doble entrada, tablas de contingencia, ¿ya? Busquen eso. Le dan clic ahí, le va a hacer lo mismo, ya, y te va a llevar una ventanita, ¿no? Como esta. Profe, ¿también puede ser tablas cruzadas? ¿Perdón? ¿También puede ser tablas cruzadas? Sí, como digo, tablas cruzadas. Ajá, es lo que estoy mostrando ahí. Luego de nuevo en todo caso. Analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Ya, así tal como lo están viendo. Si no dice tablas cruzadas, busquen tablas de doble entrada. Es por la versión del SPSS. Si no dice tablas de doble entrada, puede ser que diga tablas de contingencia. Es lo mismo. Pero ahí estoy mostrando como tablas cruzadas. Ya, ahora le damos clic ahí y tenemos una ventanita, ¿no? Donde vamos a tener que elegir las variables. Pero digo variables porque ahora son dos. Antes solo elegíamos una sola variable, ¿no? Una sola. Ahora no. Como son tablas de doble entrada, filas y columnas, necesitamos dos. Vamos a tener que elegir una variable para las filas y otra variable para las columnas. Ahora, es indistinto la variable que va a ir a la fila o la columna, da lo mismo, ¿ya? O sea, no es que hay una preferencia. ¿Qué variables hemos considerado? Aquí. ¿Qué variables nos piden? Estrés y género, ¿no? Entonces simplemente hay que identificar esas dos variables, estrés y género, y lo pueden poner en la fila, estrés va a la fila y género a la columna, o cambiar el orden, da lo mismo, ¿ya? Normal, no hay problema, en cualquier orden. Pero eso sí, género también, ¿no? Pero eso sí, para que a todos nos salga lo mismo, ¿ya? Solo por esta clase, para poder comparar, ¿no? No nos perdamos, ¿qué tal si quedamos en algo? Ya, estrés, la variable estrés lo llevamos a la fila y el género lo llevamos a la columna. ¿Estamos? Solo para comparar los resultados, ¿sí? Nos salga idéntico, ¿no? Cosa que así comparemos todo lo que nos salga, ¿ya?
Pero como digo, ¿no? En el trabajo de aplicación, el que ustedes están desarrollando, el trabajo de investigación, cualquier orden, ¿no? Normal, no hay una regla para eso. Entonces, vamos a quedar ahí para esta clase. A ver, ¿qué dijimos? La variable estrés, ¿no? Estrés lo mandamos a la fila, ¿ya? Aquí está. Si ustedes ahí amplían un poco la ventanita, por acá, ahí está estrés. Ya lo tengo, aquí está, estrés dice al final. Ya eso lo vamos a llevar acá a la fila, así todos, ya con la flechita, como ya sabe. ¿Mm? Y la variable género, una vez seleccionado, lo mandamos a la columna. ¿Qué tal? Ahí estamos. ¿Sí? Todos. ¿Todo bien? ¿Ya? Uno para la fila, estrés estamos mandando a la fila y género a la columna. Ya, nada más, eso es todo. Eso es todo. Le dan aceptar y listo. Le va a salir la tabla. Vamos entonces, aceptar. En la ventana de resultados, ahí tenemos la tabla de doble entrada. ¿Mm? ¿Cuál era la pregunta? No sé, ¿pudieron obtener esa tabla? ¿Sí? ¿Alguna duda de repente? ¿Se perdieron? Ahí sí. Ah, no, la pregunta está acá. Dice, ¿cuántos pacientes tienen un nivel de estrés muy alto y son del género masculino? ¿Cuántos pacientes? ¿Cuánto? ¿Todo bien? Sí, le salió ya. Muy bien. Entonces respondamos esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos pacientes tienen un nivel de estrés muy alto y son del género masculino? Viendo la tabla, son 20. Hay 20 pacientes entonces que tienen un nivel de estrés muy alto y son del género masculino. Ya vamos por aquí, ¿dónde está la ventana de resultados? Aquí estás. A ver, vamos chequeando, ¿no? Nivel de estrés muy alto. Y de género masculino, sí, tienen razón. 20. Hay 20. Son 20. Del total de 547, hay 20 pacientes que tienen un nivel de estrés muy alto y del género masculino. Así es. Ya. Entonces, hasta ahí, todo claro, ¿no? Si vamos a la segunda pregunta, ¿dónde andas? Por acá. Pregunta 2. ¿Qué porcentaje de pacientes, aquí piden porcentaje, qué porcentaje de pacientes tienen un nivel de estrés bajo y son del género femenino? ¿Qué porcentaje de pacientes tienen un nivel de estrés bajo y son del género femenino? Pero ojo que aquí piden porcentaje. Bueno, tenemos la opción, si ahí tenemos la tabla, de hacer ese cambio. O sea, ¿cómo saco un porcentaje? Eso lo vimos esa es una clase la semana 4, cuando vimos muestreo, técnicas de muestreo. Y vimos un muestreo aleatorio simple, recordarán, y el muestreo sistemático. Y había una pregunta donde hablaba de un porcentaje. Porcentaje, o sea, parte entre el todo. ¿Sí? Es como si yo aquí preguntara, ¿no? Entre los asistentes, ¿qué porcentaje de los alumnos usan lentes cuando estudian? O que usan lentes, nada más, ¿no? Entonces yo, para saber este valor, o sea, conocer este valor de qué porcentaje es, tengo que hacer una operación de este tipo, ¿no? Una división, que es parte entre el todo. Del total de 50, vamos a asumir eso, que hay 50 asistentes, participantes aquí en la clase, eh, ver cuántos usan lentes, que es la parte de interés, y dividirlo entre el total en 50 y multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, esa es la manera. Si ya tengo la tabla creada y la pregunta es qué porcentaje de pacientes tiene un nivel de estrés bajo y son del género femenino, entonces voy a la tabla, vamos por acá, nivel de estrés bajo, y aquí está, bajo y del género femenino. ¿Cuántos son? 24, ¿sí? 24, ahí lo ven, ¿no? 24. Pero si yo quiero un porcentaje, como decía, es la característica de interés, la cantidad, o sea, 24 entre el total. ¿Y cuánto es el total? 547. Entonces lo que tengo que hacer, no sé si tienen una calculadora ahí a la mano, dividan a ver 24 entre 547 y multiplicado por 100, y ahí tendrían el porcentaje, ¿no? A la pregunta, repito, ¿dónde estás? Por acá, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes tienen un nivel de estrés bajo y son del género femenino? Entonces, viendo la tabla, podemos hacer ese cálculo, ¿no? 38. Ahí está el resultado, ¿eh? Nivel de estrés bajo, 24, y del género femenino son 24. 24 entre el total, que son 547. Y tal como dice su compañera, 4.38. Esa sería la respuesta, ¿no? Profesor, ¿es 4.4? Ah, ya, claro, llevado a 2 decimales sería 4.4. Sí.
Perdón, a 2 decimales es 4.38. Llevado a un decimal, redondeado a un decimal, el 8 hace que ese 3 se convierta en 4, ¿no? Sería 4.4, ¿ya? 4.4. Bueno, pero eso lo estamos calculando aparte, ¿no? O sea, tomando el 24 dividido entre 247 y multiplicado por 100, ¿ya? Está bien. Pero también podemos expresar esta tabla en términos porcentuales, o sea, todo en porcentaje. Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Esta tabla está en cantidades, ¿no? Todos son cantidades, 32, 20, son cantidades de pacientes, pero si lo queremos expresar en porcentaje, también lo podemos hacer. Pero eso sí, toda la tabla, ¿no? Todo en términos porcentuales. Para eso, a ver si me siguen por aquí, vamos a sacar la tabla todo en términos de valores porcentuales. Va de esta manera. Analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, ¿ya? La misma ruta, todo igual, tablas cruzadas, le doy clic ahí, tablas cruzadas, ya estamos, ¿sí? Y llegamos ¿no? a la ventana de su momento, todo igual, no le cambie nada, filas, columnas, todo igualito, todo igualito. Y para expresar todo esto en porcentajes, tenemos que ir aquí, a casillas, casillas, es la tercera opción a la derecha, casillas. Ingresan aquí y ustedes tienen, ahí en la parte superior dice recuento y está activado observado, ¿no? Entonces más abajo, ahí tienen porcentaje, entonces como queremos que nos salga en porcentaje, lo que voy a hacer es elegir el último que dice porcentaje total, ¿ya? Porque para que los valores porcentuales salgan respecto al total. Si quiero solamente que me salga porcentaje y no me salga lo que teníamos hace un momento, las cantidades, lo que voy a hacer es desactivar esto, ¿sí? O sea, en otras palabras, para desactivar hay que darle clic ahí, ¿no? Sobre ese cuadrito, ¿no? Donde hay un check ahí. Ya le dan clic ahí, va a desaparecer eso. Entonces, déjenlo así, ¿ya? Así, tal como está. O sea, lo único que tienen que hacer es activar aquí o darle clic aquí o un check acá en total, porcentaje total. Eso va a hacer que esa tabla, todos esos números se expresen en porcentaje y no estar calculando, ¿no? Con la calculadora o con el Excel ahí cada valor, ¿ya? ¿Estamos ahí? ¿Todo bien? ¿Ya? Hacen eso y le dan continuar, como siempre, continuar, nunca lo cierre, ¿no? Es lo que siempre les digo, continuar, y le damos a aceptar, y ya está. Y cuando le dan a aceptar, les va a llevar la ventana de resultados, ahora sí, una tabla, todos en porcentaje. Vamos entonces, le damos a aceptar, y listo, ¿no? Ahí está. Claro, nos ha salido a un solo decimal, pero todos estos en porcentaje. La pregunta es, qué porcentaje de pacientes tienen un nivel de estrés bajo y son del género femenino? Aquí está, 4.4, que era 4.38, pero llevado a un decimal es 4.4%. ¿Quedó claro? ¿Preguntas, dudas? ¿No llegaron a la tabla? ¿Se entiende? Sí, está bien, profesor. Sí, ¿no? Ya está, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, sí, Profesor, nada más. Miren que cuando uno ya tiene práctica, esto es más rápido, ¿ah? Ya la primera vez sufríamos un poco de repente, pero ahora ya no, ya saben la ruta, el camino, los cambios que hay que hacer. Ya, entonces sigo, si no hay preguntas, todo bien. Ya tenemos la respuesta a estas dos preguntas, ¿ya? Ya sabemos cómo crear esta tabla. Ahí también están los pasos, qué es lo que deben hacer. Ahí está. ¿Ah? Pero también podrían activar los dos a la vez, da lo mismo, o sea, depende de lo que ustedes quieran. Quieren cantidades, lo dejan en observado, quieren porcentaje, lo ponen como porcentaje. Activé recuento y porcentaje y salen las dos. Sí, justo eso les iba a decir. Ajá. Si desean, pueden activar también observado. Mire que esto es más ir manipulando, ¿no? Ir viendo a ver qué pasa si le doy clic aquí, por acá, a ver cómo va, ¿no? Y la ventana de resultados es, como digo siempre, es un tachito donde salen todos los resultados. Y ahí se va acumulando, acumulando, acumulando. No pasa nada, no va a pasar nada. Así que sigan practicando, practicando. Y como dice su compañero, ¿no? Si activan observado y activan el porcentaje total, van a salir los dos en una misma casilla. Así que si quieren ver la cantidad y el porcentaje a la vez en una misma tabla, podrían hacer, ¿no? Lo mismo. ¿Mm? Así van a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, regresan a casillas, ¿ya? Y podrían seleccionar el porcentaje total y el recuento observado, ¿no? Los dos a la vez. Se puede hacer eso. Entonces le doy continuar y le doy aceptar. Y claro, va a salir una tabla más
con una mayor proporción, ¿no? Más grande y va a salir no solo el porcentaje, sino sale el recuento. Así que el porcentaje de pacientes que tienen un nivel de estrés bajo y son del género femenino, el porcentaje son 4.4% y como cantidad son 24, ya que expresado en porcentaje viene a ser un 4.4%. ¿Ya? Y así, ¿no? Así vamos a ir practicando, ¿ya? Muy bien, seguimos. Vale el comentario, está bien, está bien. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a los gráficos, ¿no? Si puedo construir una tabla para dos variables, ¿y cómo es con los gráficos? ¿Se puede también elaborar un gráfico para dos variables? Sí. Entonces, lo que toca ahora es ver el gráfico, y voy adelantando, ya, es este tipo de gráfico. Este es el gráfico de barras. Le llamamos gráfico de barras agrupadas, ¿sí? Cuando tenemos dos variables. Ya, ¿y cómo elaboro ese gráfico? Mismo procedimiento, mismos pasos que ya sabemos. Para gráficos voy a la opción de gráficos, generador de gráfico, aceptar, selecciono la gráfica, arrastro las variables, ya todo igual, todo igual. Y una vez, comencemos. A ver, comencemos. Vamos aquí. Ya estamos en la base de datos. Estamos en la base de datos. Ya, estamos ahí. Sí, todos, base de datos. Ahora vamos a gráficos. Gráficos, generador de gráficos, le damos ahí clic, gráfico, generador de gráficos, ya está, le damos clic ahí, generador de gráficos, si no le sale esto, normal, ¿no? Pero yo siempre dejo que salga esto, le doy a aceptar, y listo, ahí tenemos el generador de gráficos. Y ahora, ¿qué voy a elegir? ¿No? ¿Qué gráfico? Como son dos variables que vamos a usar, y son las mismas que hemos visto, o sea, del ejercicio anterior, el gráfico de barras agrupadas es este, el que está ahí, ¿sí? Agrupadas, ¿no? Inclusive ahí lo dice. Hay una que es el gráfico de barras apiladas, cuando las barritas están una encima de la otra, por eso lo de apilado, ¿no? Vamos a comenzar con esta. ¿Ya? Yo en el PDF que tienen lo he puesto con gráfico de barras agrupadas. No lo he puesto con apiladas, pero normal, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Ahí vamos entonces, ya. Seleccionen, como siempre, y arrastre. Arrastre así, aquí hacia arriba, hacia arriba. Lo suelta, ¿ya? Y ahí sale pues una gráfica con barras de dos colores, ¿no? Y pegaditas, por eso lo de agrupados. Y ahora hay que elegir las variables. Vamos a tener que elegir qué variable ponemos en el eje X y qué variable va hacia el otro lado. Ya, a ver, ¿qué variable quisiéramos que vaya aquí? Cualquiera de las dos, ¿sí? ¿Qué tal si elegimos, o sea, puede ir cualquiera, ¿ya? Pero para poder comparar las figuras, los gráficos, vamos a elegir todos la misma variable, que vaya al eje X. Vamos a ponerle pues la variable estrés. ¿Dónde anda variable estrés? Estrés, el nivel de estrés, ¿no? Tenía el nombre de estrés. A ver por acá, medicamentos. Si no se ve, ya lo tenía. Aquí está. Ya esta es. Y ahora sí lo reduzco para que pueda llevarlo al eje X. Aquí. Ya, una vez seleccionado la variable de interés, o sea, la variable estrés, lo selecciono y lo arrastro. Así. Lo van arrastrando y lo sueltan. Pero asegúrense que llegue al eje X. Ya llegó. Ya llegó. Ya está. Ya llegó aquí. Nivel de estrés. Ahora, atentos a esta parte. Es muy importante. Miren, ahora toca seleccionar la otra variable, ¿no? Y esa variable es género. Género. Entonces uno puede decir, a ver, si son dos variables y yo sé que en un gráfico hay el eje X y el eje Y, entonces digo, la otra variable, como la primera lo puse al eje X, entonces la variable género, esta que está aquí, lo debo poner en el eje Y. O sea, aquí, y lo suelto. No, no es así. No, así no. El primero sí va al eje X, el que ustedes elijan, cualquiera. Ya hemos elegido el nivel de estrés. La otra variable, porque son dos, no va al eje Y, sino va a la esquina. Aquí arriba a la esquina, ahí me están viendo, ¿no? Donde dice agrupar en X, ya, ahí va. Ahí lo suelta, ya no en el otro eje. Aquí, lo suelta. Pero asegúrense que quede ahí la variable, porque a veces lo sueltan y no quedó. Entonces tiene que estar el nombre de la variable. ¿Cuál es el género? ¿Ya? Eso, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y ahora sí, no, ahora creo que se veía completo. Una tiene que estar en el eje X y la otra tiene que estar ahí en la esquina. ¿Ya? Aquí. ¿Listo? ¿Todo bien?
Ya, ahora, ¿qué queremos? No hemos quedado en algún valor, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Ah, ya, y nos preguntan cuántos pacientes. Ya, si se hablan de pacientes, o sea, cantidades enteras, lo dejo en recuento. O sea, vamos aquí a las propiedades del elemento y justo está ahí como recuento, no es necesario cambiarlo, pero si hubiesen pedido porcentaje, ahí sí, ¿no? Si dice porcentaje, le doy clic acá y busco porcentaje, este que está aquí. Pero no es el caso, no me piden en porcentaje, solo en recuento, cantidad, así que lo dejo tal como está. Nada más, ya, ojo, este no es el gráfico terminado, todavía no comparen, no comparen. Cuando llegamos a la ventana de resultados, ahí recién comparamos. Y listo, eso es todo. ¿Le damos a aceptar? Profesor, Sí. disculpe, a mí me sale valor. Está bien, ¿no? Valor, recuento, de repente Ajá, está o sea, aquí, abajo de estadísticos me sale valor. abajo de Sí, profesor, a mí igual me sale valor. estadísticos. Ah, ya, entonces hay que darle clic ahí, aquí, en el triangulito o sobre ese rectángulo que estoy señalando ahí. Mire, por favor, primero. Ya, y de repente está aquí como valor. Si dice valor, ya busquen ahí, desplegando esto y busquen recuento. Ya, busquemos recuento. Recuento. Ese es el que hay que elegir. Recuento. Ya, busquen. Pero sí, claro, lo podemos cambiar, así es. Ajá, eso sí, ¿no? Las opciones están aquí. Cuando le dan clic aquí al rectángulo, salen todas las opciones que tiene. Hay varias cosas, ¿no? Hay muchas. Hay cosas que recién vamos a ver. Media, promedio, mediana, moda. Ya, poco a poco. Recuento, ¿ya? Recuento. Si dice valor, pues cambio el recuento para poder comparar. Ya está, ¿ya? Y le damos a aceptar. Le damos a aceptar, nos va a llevar a la ventana de resultados y ahí recién vamos a poder comparar. Aceptar. Llegamos a la ventana de resultados y listo. Ahí está. Ese es el gráfico. Ahora sí podemos comparar. Ah, debe salir de la misma forma. Una especie de triángulo, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Todos, sí. Ahora, ¿qué toca? Editar el gráfico. Vamos a editar el gráfico. Por lo pronto, no veo los números, ¿no? ¿Dónde está la cantidad? Ya le damos doble clic ahí sobre el gráfico, como ya sabe, doble clic. Y ahí comenzamos pues pidiéndole los valores, ¿no? Los valores sobre las barras. Para eso, ya saben, aquí la segunda opción, de aquí, de izquierda a derecha, es la segunda. Le damos clic nada más, una sola vez. Abre la ventana de propiedades. Si desean, yo por ejemplo, yo prefiero dejarlo ahí a la mitad, en el centro de la barra el valor, pero alguno de ustedes de repente quiere que esté ahí arriba o que esté abajo, ya uno elige. ¿Ah? Ya uno va a elegir, pero yo lo dejo ahí, ¿sí? Lo dejamos ahí. Y pueden cambiar el color del número, ¿no? Del número, esto imagino que ustedes lo han estado chequeando, el color, ¿no? Y ya, depende de cada uno, ¿ah? Pero con esto creo que es suficiente. Ahí tenemos la cantidad. Lo que sí tendríamos que editar es el título. Otra vez no lo hice, pero ya lo habíamos hecho antes. Por el tiempo lo dejé. Ahora sí voy a editar el título. Le doy clic ahí una vez, luego otra vez. ¿Ya? Son 2 veces, pero con una pausa de medio segundo. Y comienzo, ¿no? Con el título. A ver, borramos todo eso. No puede estar como pregunta. Y le ponemos el título. Como debe ser, con la estructura que ya sabemos. Distribución. Distribución de pacientes. Todos estos son pacientes. Pueden ser alumnos, clientes, empresas. Siempre hay que ver la unidad elemental. Empleados, profesores. ¿Ya? Distribución de pacientes. Esa es la unidad elemental, pero en plural hay que decirlo. Puedo repetir, ¿a qué a ver, ¿qué parte? Repito, ¿de dónde a dónde? ¿Tienes los datos, los valores? ¿A eso te refieres? ¿O el título? Aquí. Vamos a ver aquí, que se ha perdido, para poder ayudar. El gráfico no le salió igual. No salió igual el gráfico. Así, muy raro, ¿ah? No me salió igual el gráfico. No sale igual el gráfico. A ver, lo cierro. Ya, a ver, los demás, por favor, completen el título, como él lo ha estado haciendo. Parece que no le sale el mismo gráfico que tenemos. Vamos aquí. Aquí fue lo que hice, puesto, ¿no? Generador de gráficos. Le doy a aceptar, como siempre. Le voy a dar restablecer, ¿ya? Para que parta así de cero. Elija uno de los gráficos. En el gráfico de barras, elija uno. En este caso, el de barras agrupadas. Lo arrastra.
Sí, eso fue lo que hemos hecho. A ver. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, ahora hay que buscar al costadito la variable, ¿qué variable es? El estrés, ¿no? Estrés. Vamos buscando por aquí. Debe andar por acá. Acá está, esta es. Ya dice, ¿cómo consideras tu nivel de estrés? Ahí dice estrés inclusive y sale como muy alto aquí abajo, ¿no? Ya eso lo arrastramos al eje X. Ya, así. ¿Estamos? ¿Sí? Y la otra variable es género, ¿no? Esta, género. La otra variable lo seleccionamos y lo mandamos aquí a la esquina. Nos aseguramos que llegue ahí. ¿Sí? Aquí. ¿Ya? Ahí está. Luego, ¿qué hicimos? Fuimos aquí a la derecha. Si no sale esto, ya saben, aquí nomás presionen. Y nos aseguramos que diga recuento. 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 Si no dice recuento, entonces le damos clic ahí sobre ese rectángulo y buscamos, ¿no? Donde diga recuento, pues, ¿no? Está al inicio, ¿ya? Recuento, ya está. Y nada más, eso era todo. Le damos a aceptar, aceptar y listo. Ya, ahora sí, verifique por favor que le salga lo mismo, ¿no? Una especie de triángulo. Debería salir, ¿ah? Debería salir. Sí, listo, quedó entonces, ya está. Ahora le doy doble clic, ¿no? Para editar el gráfico, le damos doble clic ahí. ¿Y qué quedó? Ya, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Primero los valores, le doy en el segundo, de izquierda a derecha, ahí está. Salen los valores, cierro esto, no me interesa cambiar esto de los valores, que queden ahí en el centro, yo lo veo bien. Y luego estaba pensando cambiar el título, ¿no? Ese título no puede estar como pregunta, hay que modificar esto. Y ahí estaba borrando toda esta parte y les decía que tenemos una estructura par título, sugerencia de la INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática nos sugiere esto como título. Distribución, ¿estoy bien? No, distribución, así, de pacientes. Pacientes, según, y aquí ponemos las dos variables, ¿ya? ¿Qué variables? Según nivel de estrés, y la otra variable, ¿ya? ¿Y cuál es la otra? Y género, ¿no? Y género, listo. Así quedaría, ¿ya? Según nivel de estrés y género. Según su nivel de estrés, según su género y nivel de estrés. También, claro, en cualquier orden, ¿ya? Según su género y nivel de estrés o nivel de estrés y género. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya? Ya está el título, ¿ya? Nada más. Bueno, en el título digo, pero hay algo que podríamos arreglar. Por ejemplo, esto que del género femenino, masculino, azul femenino, masculino rojo, también, ¿no? Lo podría cambiar aquí, le doy clic acá. Y podemos ir cambiando. Que no salga como pregunta, ¿no? Que solamente diga género. ¿Mm? O ustedes, si desean, le pueden agregar otra cosa, ¿no? Ya depende cómo lo presenten, ¿ah? Ya ahí está. Género. Ya está. Le doy enter ahí y cambió, ¿no? Ya, género nada más dice, masculino, femenino. ¿Qué más puedo editar? Aquí abajo también, ya igualito. También la nota de pie, claro, todo completo. Ajá, estamos yendo poco a poco. Ya estoy aquí abajo ya. Ya estoy en el eje X, también. Le doy clic, otra vez clic, ¿no? Y aquí vendría a ser pues como el título es el nivel de estrés, ¿no? Porque si yo veo muy malo, no, muy alto, alto, regular, bajo, muy bajo, se supone que estas son las categorías de la variable nivel de estrés, que lo estoy corrigiendo ahí, ¿no? Sino que esto está como pregunta. Ahora sí, ¿ya ves? Ya se ve mejor, se entiende. Aquí también, si uno dice recuento, claro, entre nosotros, no, o sea, aquí en clase nosotros entendemos, llevamos el curso de estadística, es un término que usamos, recuento, ya sabemos de qué se trata. Pero si ustedes lo presentan en otro ambiente, en otro lugar de trabajo, de estudio, para otro tipo de personas que no necesariamente llevan nuestro curso, ¿no? O han pasado por un curso de estadística, si lee recuento, como que va a dudar y va a decir de qué tratará eso, ¿no? Y te va a preguntar. Así que mejor te aseguras y pones ahí algo que se entienda. ¿Qué pondría aquí? A ver, ¿qué tendría que colocar aquí? Si tenemos ahí en ese eje Y 50, 100, 150, ¿de qué se trata? Estamos hablando de cantidad de pacientes. Así es. Entonces, pones ahí cantidad de pacientes. Ya ve, ya que no suena ese término de recuento, ¿no? Cantidad, o pueden poner número también, número de pacientes o cantidad de pacientes. ¿Ya?
Alguno de repente dice, profe, ¿por qué no le pone cantidad de encuestados? Podría ser, ¿ya? Pero eso sí, si van a poner aquí encuestados, cantidad de encuestados, que también esté pues el término encuestados en el título, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí distribución de pacientes, entonces acá también tengo que poner cantidad de pacientes, que vaya al mismo término. Si no, pacientes, luego encuestados, ya va a confundir, ¿no? Y no se trata de eso, todo lo contrario, ya que sea lo más claro posible. Aquí en el título dice distribución de pacientes, entonces en el eje Y también debería colocar cantidad de pacientes. Y como decía uno de sus compañeros, sus compañeras, la fuente también, ¿no? Para eso le damos insertar una nota al pie, ya está, y ya quito el eso de la propiedad. Aquí abajo, ¿no? Nota del pie, ya otra vez, y lo corregimos. Aquí vendría fuente, dos puntos, este es el centro psicológico Vivir Bien. Ya está, listo, ¿no? Y vamos adecuando ahí que vaya el otro. Vamos viendo ahí, moviendo un poco la fuente. Ahí está. Ya está. Ya, con eso es suficiente. ¿Ah? Con eso es suficiente. Ya nosotros del gráfico podemos también hacer algunas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablo de este 78 que está aquí, ¿ya qué diría? 78 está en este espacio que dice alto, con esta categoría alto, y está de color azul femenino. Entonces yo diría que hay 78 pacientes que tienen un nivel de estrés alto, 78 pacientes que tienen un nivel de estrés alto y son del género femenino, ¿sí? Son del género femenino, ¿ya? Por el color azul, ¿no? Si tomo el de color rojo, 110 diría, hay 110 pacientes que tienen un nivel de estrés regular, y son del género masculino. ¿Ya? Así que del gráfico también podemos realizar interpretaciones. Lo cerramos, mejor cerremos esto y ya tenemos en la ventana de resultados, ahora sí, el gráfico. De aquí agarramos, lo copiamos, ¿no? Copiar, lo pego al Word o al Excel, donde ustedes quieran, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí acerca del gráfico? ¿Todo bien? ¿A alguien no le salió el gráfico? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, a ver, tareita para, ¿para cuánto? Para 1 minuto, ¿ya? Miren, obtengan este gráfico, o sea, un gráfico parecido a pero en valores porcentuales, y dije parecido, no igual a pero con barras apiladas. Cuando les mostré la galería en el generador de gráficos, les dije, aquí hay dos gráficos, una que dice barras agrupadas y la otra dice barras apiladas. Ya, a ver, quiero ver que, bueno, no sé, me podrían compartir su pantalla, pero la idea es que practiquen. Generen un gráfico de barras apiladas. Apiladas es cuando una barra está encima de la otra. Un color va a estar encima del otro, o sea, el rojo estaría encima del celeste o el celeste encima del color rojo, pero que salgan valores porcentuales. Y a Con la partir de misma ese variable. gráfico, ¿perdón? Sí, Con con la la misma misma variable. variable. Sí, con la misma variable, ¿ya? La misma variable. Y una vez que tengan el gráfico, me dicen qué porcentaje de pacientes tienen un nivel de estrés muy bajo y son del género masculino. Una vez que tengan el gráfico. Elaborar un gráfico, aunque va a salir muy chiquito, ¿no? Pero ya no importa, es lo que salga, lo que salga. A partir del gráfico, no de la tabla, porque la tabla también podrían dar ese dato, pero del gráfico, de barras apiladas, ¿qué porcentaje? Lo expresan en porcentaje. ¿Qué porcentaje de pacientes tiene un nivel de estrés muy bajo y son del género masculino? Por las clases que ya hemos visto, hemos pasado por varios gráficos, están en la capacidad de hacer eso. 6.4 me dice, se confundió. Ya, bueno. Sí, 4.74. A partir del gráfico. A partir del gráfico. 6.4. 0.4. No, 6 debería ser, ¿no? O 0.4, no sé, ya está. No, 0 no creo, ¿no? 0.4 no creo. Ya, pero del gráfico de barras apiladas, Ahí estoy viendo su respuesta.
Dijo bajo. Sí, sí, sí. No, muy bajo, muy bajo. Dije muy bajo. ¿Qué porcentaje de pacientes tiene un nivel de estrés muy bajo, y son del género masculino? A partir de un gráfico de barras apiladas. ¿Qué porcentaje de pacientes tiene un nivel de estrés muy bajo y son del género muy bajo, muy bajo? Dijo, no, muy bajo, muy bajo, muy bajo. ¿Ya? Muy bajo. Estoy viendo el gráfico, pero me sale 0,40%. Ah, lo que salga. Es que es un valor bien pequeñito, creo. Sí, sí, lo que salga, normal, normal. Si sale 0,40, ya bueno, yo me estoy equivocando. Lo estoy haciendo así como quien dice al ojo, pero creo que sí, es un valor bien pequeño. Es muy bajo, sí, bueno, lo que salga, ¿no? Pero la pregunta es esta. ¿Qué porcentaje de pacientes tiene un nivel de estrés muy bajo y son del género masculino? Ya me están poniendo ya el valor. 1,10% me dice. A partir del gráfico de barras apiladas. ¿Ya? ¿Qué tal los demás? ¿Están intentando? ¿Sí? Y así también van a elaborar el gráfico, sus gráficos para el trabajo, para que presenten. Cuando van a exponer, ¿no? En la semana, creo que es en la semana 14, 15 y 16, no recuerdo, pero es ya casi al final. Ahí van a tener que exponer a partir de sus gráficos o de las tablas. No va a haber nada escrito, ¿no? Entonces ahí que tienen que ustedes interpretar todo lo que han propuesto como objetivo y cómo desarrollar ese objetivo a partir de tablas y gráficos. Ya está. Ahora sí, a ver qué tal si lo vemos. Ya, todos, a ver, comparemos en todo caso respuesta. Vamos entonces. Por aquí. Ya está, estoy por acá. Ya, entonces dije gráficos, ¿no? Barras apiladas, generador de gráfico. Y esto lo hago más rápido. Aceptar. Cada vez que queremos comenzar desde cero, siempre les he dicho, restablecer, ¿no? Con restablecer, aquí le damos clic, desaparece todo. Ya está, va de nuevo. Aquí tengo el gráfico de barras agrupadas, es la que hemos usado hace un rato, y esta vez quiero el gráfico de barras apiladas. Lo arrastro, como ya saben, elijo una de las variables, pero hemos quedado que el que esté abajo del eje X sea el de nivel de estrés. Puede estar la otra también, no hay problema. Y ahora hay que buscar, ¿no? ¿Dónde anda nivel de estrés? ¿Qué día, en minutos, cuántas? Mejor lo... ya mejor Ahí lo... está, profesor. Ahí Como está, sí. Ah, está, esa. Ya lo tengo. Y está. Ya, es la misma base de datos que vamos a usar en la práctica calificada 2 también, de este sábado. A pedido de muchos, que sea la misma. Ya. Nivel de estrés. Y la otra es género, ese sí está en la segunda. Está, lo arrastro, me aseguro que llega aquí. Y listo, ya llegó. Ya, a veces no llega, entonces regresa, como que se regresa. Ya, y de nuevo lo arrastran y lo dejan ahí. Ya, y como les pedí porcentaje, entonces ustedes dicen, ya, recuento, no pidió recuento, elijo porcentaje. No vayan a elegir porcentaje acumulado, no hemos usado eso, ¿ah? Ya, porcentaje, y ni vamos a usar tampoco, solo porcentaje, así, tal como está. Ya está, y con eso le doy a aceptar. Y quedó así, ¿no? Quedó así, sí, era un valor bien pequeño, ¿no? Sí, es muy chiquito esto, pero vamos a pedirle los valores. Le damos doble clic, ya no les pedí que editen el título, solo el valor. Le doy clic acá. Y listo, ¿no? Cierro acá, podemos editar el título. Normal, no hay problema. Y nada más. Así, cerramos aquí. Ya está. Y ahí tenemos los valores. 1.10. ¿No? 1.10. El problema es que no se está viendo. Creo que es 1.10. 1.10. A ver si le doy doble clic. Igual sale 1.10. Claro, como es tan pequeño, ya los valores se sobreponen, ¿no? Para estar seguros, ¿qué tal si vemos la tabla? Muy bajo y de género masculino, ¿no? Ya es más, el problema es más geométrico que otra cosa. Para estar seguros, ¿dónde está la tabla? Esa que teníamos en porcentaje aquí. Muy bajo y de género masculino. Ah, sí, ahí está, 1.10. 1.10. La tabla, viendo la tabla, es cierto, 1.10.
ya muy bajo y de género masculino, 1.10 o 1.1. Sí, ese es el resultado. Esa es la respuesta. Bien, chicos, entonces hasta aquí ya sabemos cómo crear la tabla, tablas de doble entrada o tablas cruzadas. Ya saben que esto es para dos variables y los gráficos. Ustedes lo pueden presentar con el gráfico de barras agrupadas, esta, o barras apiladas, o esta, cualquiera de las dos, ¿ya? Para algún trabajo que se vaya a dar. Bien, ¿alguna duda, preguntas aquí? Ya hemos visto todo esto, ¿no? Todo ya está, ya está, ya está. Y para cerrar la clase vamos a ver algo más. Y con esto ya terminamos la unidad 2. Y hasta aquí lo de la práctica calificada del día sábado, ¿ya? Hasta aquí. Pero hay que ver esto todavía. Vamos a hablar de filtros. Filtros con el SPSS. La clase pasada, al final de la clase vimos cómo podemos formar grupos, ¿no? Si quiero hacer una comparación de hombres con mujeres, creo que preguntaba con cuántas personas, en el caso de los hombres o de los pacientes del género masculino, cuántos pacientes viven con 4 personas, ¿no? Y también para el caso del género femenino, en el caso de las mujeres, cuántos pacientes, ¿ya? Viven con 4 personas, ¿sí? Entonces teníamos que dividir ahí la base de datos. Para eso usábamos segmentar archivo y lo segmentábamos por género, ¿no? Y esa fue una de las preguntas también de la participación, o de la participación 4. ¿Ya? Ahora aquí también podemos usar filtros, y eso trata pues cuando queremos seleccionar algún grupo en particular. A ver, voy a leer lo que dice ahí. Si deseamos seleccionar algunas unidades elementales, o sea, algunos pacientes en este caso, ¿no? En el caso que estamos viendo, si queremos seleccionar algunos pacientes, diríamos, a partir de alguna característica de ellas, debemos utilizar filtros que en el SPSS se conoce como seleccionar casos. Aquí hay un ejercicio para entender esto y cuándo aplicar los filtros. Dice, considerando la base de datos del caso Vivir Bien, elabore una tabla cruzada, o sea, lo mismo de hace un momento, una tabla cruzada, lo que hemos hecho hoy día, para las variables nivel de estrés y género, o sea, con la misma variable, tabla cruzada y de la misma variable, pero solo para pacientes mayores de 30 años. O sea, cuando nosotros hemos creado esta tabla, ¿dónde está? Ventana de resultados, o este gráfico, ¿no? Este gráfico es considerando a todos los pacientes. ¿Y cuántos son en total? Son 547, de todas las edades, ¿sí? Son 547 pacientes. Pero si yo estoy interesado en un grupo de pacientes, aquellos que son mayores de 40 años, ¿dónde estás? A ver, por acá, 40 decía, ¿no? Ah, no, mayores de 30 años. Entonces estoy interesado en pacientes pacientes solo mayores de 30 años, ¿ya? Es un grupo, ¿no? O sea, los adultos, ¿no? Adultos. ¿Y cómo sería esa tabla? Esa tabla, solo para pacientes mayores de 30 años. De hecho, que hay una variable que tiene el nombre de edad, y eso también lo hemos visto, y si no vamos a la base de datos, y es la primera inclusive, ¿no? Aquí está. Hay algunos pacientes que cumplen esa condición, o sea, que son mayores de 30 años, sí, 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 pero otros no, miren, por ejemplo, aquí el 23 tiene 27 años, el otro tiene 28 años, y el más joven, recordando lo que vimos en histograma, era de 15 años, había un paciente con 15 años, porque recuerdo eso cuando sacamos la edad mínima y la edad máxima en histograma. Ya, pero ahí tenemos algunos pacientes que tienen menos de 30 años, ¿ah? Hay algunos. Bueno, por aquí no veo, acá hay uno, por ejemplo, tiene 21 años. Ya, en esos casos, ya yo quisiera seleccionar solo aquellos pacientes que tienen más de 30 años, como indica aquí. Pues ahí tenemos que usar los filtros. Solo pacientes mayores de 30 años. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Lo mismo que hemos hecho con segmentar archivo, ¿ya? En la misma ruta, pero ahora vamos a elegir seleccionar casos. Seleccionar casos. A ver, ¿cómo se hace esto? Ya, pero no se olviden que vamos a crear una tabla también igualita, y cosa que lo vamos a comparar, ¿ah? Vamos entonces, hagamos esto. A ver, por acá todos, en la base de datos, ya aquí, en la parte superior, donde dice datos, porque todavía no vamos a crear esa tabla, todavía no, sino vamos a dividir, vamos a seleccionar casos, solo aquellos que cumplen la condición. ¿Qué condición? Que sean mayores de 30 años, mayores, o sea, no mayor igual, mayores de 30 años.
Ya, entonces datos, datos, datos. Vamos aquí a seleccionar casos. ¿Lo vieron? La penúltima opción, la penúltima. Seleccionar casos. Ya está, hay que darle clic ahí. Dale clic ahí, seleccionar casos. Ya está. Y sale otra ventana, ¿no? Aquí está, esta. Y está activado ya por defecto, dice todos los casos, sin distinción. Ahí están todos. Y así lo hemos ido trabajando, los 547. Pero ahora no, yo quiero seleccionar algunos nada más. Algunos que cumplen la condición de mayores de 30 años. Y elegimos la segunda. ¿Ya? Esa que dice si satisface la condición. O dependiendo de la versión, la segunda. Elijan la segunda. Y donde dice sí, 3 puntitos, ya hay un rectángulo ahí pequeño, sí, 3 puntitos, hay que darle clic ahí. Ya, le damos clic. ¿Ya está? Ya, y tienen una ventana como una especie de calculadora. ¿Lo vieron? Sí, como una calculadora. Ya, aquí es donde le vamos a poner las condiciones. Estamos hablando de pacientes que tienen más de 30 años, entonces yo debo buscar una variable que justamente hable de la edad de los pacientes, y esa es la primera, ¿no? Entonces yo creo que ya está seleccionada, pero en todo caso habría que buscarlo, ¿no? Para otros casos, ya, y es la primera, ¿no? ¿Y qué van a hacer con esta variable? Lo vamos a jalar aquí a la derecha, con la flechita. Ahí está. Edad, esa es la variable. Ahora se preguntarán, ¿y estos números para qué sirven, no? ¿Y en qué lo voy a usar? Justamente ahí vamos a poner esa restricción, que deben ser pacientes mayores de 30 años. Edad, la edad tiene que ser mayor a 30. Entonces ustedes van a hacer esto. Buscan la desigualdad. Ojo, esta, ¿no? Esto es mayor, ¿ah? Mayor, y el otro es menor. Con la mano derecha, ahora no se van a equivocar, ¿eh? Cuidado con esto. Este es, el que estoy señalando es menor y el que está hacia la derecha, el que está aquí es mayor, ¿ya? ¿Mayor a cuánto? Mayor a 30 años. 30 con la calculadora aquí. Mayor a 30, mayor a 30. Puede ser 35, 38, dependiendo del problema, ¿no? Mayor a 30. Nada más, ya solo eso. Vamos a seleccionar aquellos cuya edad sean mayores de 30. Si dijera mayor o igual a 30, elegiría este, pues, ¿no? Mayor o igual a 30. ¿Ya? Pero aquí estamos diciendo mayor a 30. Nada más. Le damos continuar, continuar, sí, denle clic ahí, en continuar, continuar y luego aceptar. Ya le di clic ahí, continuar y aceptar. Y esto les va a llevar a la ventana de resultados, donde estaba el gráfico, como están viendo ahora, ¿no? ¿Y qué se van a dar cuenta? Que en la ventana de resultados, ahí al final aparecen unas 6, 7 líneas, ¿sí? 6 o 7 líneas. Y ahí les comentan lo que han hecho. Están aplicando un filtro con la variable edad y esta es para mayores de 30 años, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, todo lo que le pidamos al SPSS, el gráfico, las tablas, todo, lo vamos a obtener para pacientes que tengan mayores de 30 años, que sean mayores de 30 años, que tengan más de 30 años, ¿sí? Todo lo que venga va a salir solo para esas personas que cumplan esa condición. Ahora sí le voy a pedir la tabla, ¿no? A ver la tabla cruzada. Vamos entonces de nuevo a pedirle la tabla. Vamos a analizar. A ver, pero esta vez será una tabla para aquellos que cumplen esa condición, mayores de 30 años. Tablas cruzadas. La cuarta tabla cruzada. Seguro está ahí la variable, ¿no? Eso es lo que esperábamos. ¿Ya? Vamos a casillas y le voy a quitar eso, creo que le puse observado y total. ¿Qué tal si lo dejamos así nada más, como observado? Pero ustedes eligen, ¿eh? Vamos a dejarlo así como observado para poder compararlo, ¿ya? Para que no haya mucho, no se cargue mucho la tabla. Ya le doy continuar, ya, solo en observado, y ya está. Cuando le damos a aceptar, nos va a llevar a la ventana de resultados, y la tabla que vamos a encontrar está dado para aquellas personas, ¿no? Con esa condición. Listo, le doy a aceptar. Le damos a aceptar. Ya, aquí está la tabla. ¿Lo vieron? ¿Sí? Ahí está la tabla, ¿no? Y si comparamos con la otra tabla, no es la misma. ¿Ah? Para comenzar, podemos comparar los totales. La tabla que tenemos aquí, esta fue la primera tabla que hemos encontrado en la clase de hoy día. Acá comienza, ahí está. Esta es la primera tabla que hemos sacado. En total, nosotros sabemos que hay 547 pacientes, entre hombres y mujeres y de cualquier edad, ¿no? De la edad mínima de 15 y la edad máxima creo que fue de 60. Ya, pero al hacer esa restricción, para una edad de solo mayores de 30 años, mire cuánto es el total. 253. Ahí está la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia. Si regresamos aquí a la primera tabla,
hablamos de la cantidad, a ver, ¿qué cantidad de personas o de pacientes, qué cantidad de pacientes o cuántos pacientes tienen un nivel de estrés muy alto y son del género masculino? 20, considerando a todos. Muy alto, nivel de estrés muy alto y el género masculino. Pero considerando que son pacientes mayores de 30 años, aquí no, miren, no sale 20. El nivel de estrés muy alto, pacientes con nivel de estrés muy alto y del género masculino, 12. 12. Ya, si queremos un gráfico, igual, va a salir todo para los mayores de 30 años. A ver, vamos a ver un gráfico. A ver, vamos con un gráfico. Algo rápido, gráfico. Sí, sí, ustedes mismos de ahí, saquen su gráfico, saquen un gráfico. Cualquiera, barras, apiladas. A ver, vamos a pedirle este, que ya que está listo, ¿no? Para no perder mucho tiempo. Ya, así, y vamos entonces a pedirle, vamos a darle a aceptar, nada más que salga en porcentaje, todo igual. Y ahí está preparado, ¿no? Le doy a aceptar. Ya me va a llevar un gráfico. Y miren, la forma ha cambiado. Este gráfico de barras apiladas, hace un momento, era así, ¿no? Con estos valores porcentuales. Pues la forma, a ver si comparamos, la forma no ha cambiado mucho, pero miren las barritas, estas las pequeñas ahora se hacen más pequeñas todavía. Ya ni se va a ver, ¿no? Ya ni se va a ver, ¿ya? Claro, es que se han reducido, pues, ¿no? Ya se han reducido. Y si le doy doble clic sobre el gráfico, solo para ver los valores, ahí está, ya aparecen los valores, pero esto está en porcentaje, ¿ah? Y seguro va a cambiar. Sí, sí, ha cambiado, ahí está, ¿no? Todos estos han cambiado. Ya, esa es la manera de cómo ponerle filtros. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Antes que les deje ahí la tareita para verificar si se ha entendido. ¿Todo claro, no? Sí, Sí, ¿no? Sí, sí, todo bien. Ya, sí, se entendió. Listo. Uno podría decir, profe, y si yo en algún momento ya quiero regresar a mi base de datos original, no quiero que me salga esos, o sea, que no tenga ese filtro, entonces, ¿cómo hago? Hay que quitarle el filtro, ¿no? Hay que quitarle el filtro. Ahora entiendo por qué. Ah, ya, seguramente estaba con el filtro. Lo había guardado. Sí, pues sí, sí. Ah, ya estaba todo configurado el filtro, Liz. Bien, pero eso siempre, miren, cada vez que apliquen un filtro, no se olviden de quitarlo. ¿Ya? No, hay que quitarlo. Así como cuando les dije, cuando van a formar grupos, masculino, femenino, los que tienen hijos con los que no tienen hijos, ya, quiten el filtro. Una vez que hayan terminado, ya, quitar en este caso sería seleccionar, no, segmentar archivo, para lo de la clase pasada, cuando van a formar grupos. Pero para este caso, está con ese filtro de mayor a 30 años. Además, ustedes miren, cuando van a la base de datos se van a dar cuenta de algo. Si miran ustedes esta primera parte, a la izquierda, esa primera columna, aquí a la izquierda, hay algunos que están tachados, ¿no? Ahora, ¿y por qué estarán tachados? Es que no cumplen la condición. Por ejemplo, el 23 no necesariamente van a tener el mismo valor en la base de datos, pero sí se van a fijar que hay algunos que están tachados. Y si no están tachados, vayan a la última, miren, a la última parte, ahí salen todos. Aquí estaban los que tenían menos de 30 años. Y algunos están tachados. ¿Y por qué están tachados? Porque no cumple la condición. Me detengo aquí. Por ejemplo, acá está tachado ¿por qué? Porque este paciente tiene 20 años y no cumple la condición de mayor de 30 años. Por eso están tachados. Inclusive, además, aquí debajo, aquí, en la parte inferior a la derecha, dice filtro activado. Pues, ten cuidado. Ahí el filtro está activado. ¿Cómo haces para que ya no tenga ese filtro? De la misma manera como lo activaste, lo tienes que desactivar, ¿no? Entonces vamos a datos, ¿ya? Así fue, pues, ¿no? Como lo activamos. Datos, elijo seleccionar casos, ahí fue donde entramos, ¿ya? Y ahí está, pues, ¿no? Dice ahí, está como si satisface la condición edad mayor de 30. Ya, yo tengo que quitar eso. ¿Cómo lo quito? Así, restablecer, para que regrese como al inicio, ¿no? Con esto, ¿ya? Restablecer. Le dan restablecer y no solo eso, le tienen que dar aceptar. Si solo dan restablecer y lo cierran, no pasa nada, va a seguir con el filtro. Restablecer, y miren, regresó ahí a todos los casos, ¿no? Y le dan aceptar. Eso va a hacer que les lleve a la ventana de resultados, le damos a aceptar,
Le va a salir unas 3 líneas, ¿no? Ahí están las 3 líneas. Ya, filtro desactivado, filtro desactivado. Ahora sí se está usando todos los datos. Ahora sí, si vamos a la base de datos, miren aquí a la izquierda, ya ninguno está marcado o tachado. Todos están siendo considerados. Y además, en el extremo inferior, aquí a la derecha, ya no sale el filtro, ¿no? Ya no sale, ¿ya? Recuerden eso, por favor, si no se van a olvidar, ¿no? A veces uno va poniéndole filtro y pasa al siguiente ejercicio y se sigue el filtro ahí, ¿no? Y no te diste cuenta y vas sacando los valores y está mal, pues, ¿no? Porque hay un filtro ahí. Ya, a ver, va la tarea entonces. A ver, todos. A ver, ¿qué les puedo pedir? Ya, esto es lo último, ¿ah? Hasta aquí la práctica calificada 2, hasta este tema, ¿ya? El uso de los filtros. Ya, así que las preguntas que voy a hacer ahora, por ahí que lo repito en la práctica calificada, ¿sí? Y claro, va a estar escrito ahí, pues no, pero ahora les voy a decir así de manera hablada. Ya, a ver, quiero que me diga. A ver, un ratito, déjenme ver. ¿Qué les puedo preguntar? Del total de pacientes que son mayores de edad, que tienen mayoría de edad, ya de solamente pacientes que son mayores de edad, ¿qué porcentaje son del género femenino? A ver. Para los pacientes, para aquellos pacientes que son mayores de edad, nada más. O sea, mayor o igual a 18 años, pues, ¿no? Ellos son los mayores de edad. ¿Ya? ¿Qué porcentaje son del género femenino? Quiero saber eso. Porque yo sé que en esa base de datos hay algunos que tienen 15 años, 16 años, 17. Repito, para los pacientes, solo para pacientes que tienen mayoría de edad. ¿Qué porcentaje son del género femenino? A ver, espero su respuesta en el chat. Para los pacientes que tienen mayoría de edad. O sea, de 18 años a más, ¿no? Eso es. Cuando sacas el DNI, pues, ¿no? De 18 años a más. ¿Qué porcentaje son del género femenino? Espero respuesta, chicos. ¿Qué porcentaje son del género femenino? ¿Qué porcentaje son del género femenino? Solo los de mayoría de edad. A ver. Está. Y llegaron las respuestas. Aquí está, 54.25. Sandro, Diana, 54.2. Marrut, 54.2. Los demás también, vamos chicos. Mariflor también, ya mandó su respuesta. 54.2. Mayoría. Talía también, coincide. Cristian con 54.3. Bueno, entiendo que es lo mismo, o sea, lo llevado a un decimal. Ya, Talía también. A ver, sigan, alguien más. Estoy viendo sus resultados, 54.2, 54.25, 54.3. Ya, Jennifer también acaba de mandar su respuesta, 54.2. Ya, sigan mandando. A ver, vamos a dar la solución para poder preguntar algo más. Franklin también acaba de enviar su respuesta, 54.25. Veamos. Igual, si en el transcurso, mientras voy explicando, ahí también manden su respuesta. Ya, primero tiene que estar desactivado el filtro. Lo primero que hay que hacer es volverlo a activar. Y con pacientes que tienen mayoría de edad, o sea, edad mayor o igual a 18 años, ¿no? Entonces vamos aquí a datos,
datos, seleccionar casos, si satisface la condición, ¿no? Es lo que han hecho. Luego el sí, 3 puntitos, aquí le damos clic, sale la calculadora, esta vez la variable edad, ya, así es, selecciono edad, pero aquí hemos dicho los que tienen mayoría de edad, o sea, mayor o igual a 18 años. Aquí, no sé, no vaya a ser que se equivoquen, ¿ah? Por si acaso. Ustedes, mayor es el que está a la derecha, tomen su mano, abran sus deditos ahí y vean eso, pues, ¿no? Abran los dos dedos que está en el medio, el dedo medio y el índice, ¿no? Y eso señala, la derecha señala que es mayor y este es menor, ¿ya? Pero esta vez es mayor o igual a 18, entonces elijo esto, mayor o igual, ahí lo ven, ¿no? Mayor o igual a 18. Ya, ese va a ser el filtro, mayor o igual a 18, continuar, continuar y le doy a aceptar. Me va a llevar a la ventana de resultados y acá tenemos unas cuantas líneas, ¿no? Que nos dice que has usado filtros, ¿ya? Ya todo está filtrado. Y ahora sí, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué porcentaje de pacientes son mujeres, ¿no? Son de género femenino. Y ahí, ¿cómo encuentro eso? Vas, sacas una tabla, ¿no? Vas y obtienes una tabla, buscas una tabla que, ¿ya? Y una tabla, claro, una tabla que tenga que ver con el género, ¿no? Pero no tengo que hacer una tabla de doble entrada, no, no, yo no he mencionado dos variables, no dije género y, o sea, no hablé del género y del nivel de estrés, dije género nada más. O sea, cuando digo que sean mujeres, las mujeres o género femenino, esto está dentro de la variable género, ¿no? Para nada debo tocar este nivel de estrés, no lo mencioné tampoco. Entonces, busco una tabla, ¿ya? Analizar estadísticos descriptivos, no tengo por qué entrar aquí, sino que por ahí puedes usar esta y ver la tabla y poder ver el total de las mujeres de repente. Podrías haber hecho eso y llegar a la misma respuesta. Pero aquí de frente, pues, ¿no? Voy a frecuencias y quiero una tabla nada más que tenga la variable género, porque yo sé que ahí está el atributo o la categoría mujeres, ¿no? Género femenino. Mando al otro lado y nada más. Me aseguro que esté activado aquí mostrar tabla de frecuencias. Le doy a aceptar y listo, ¿no? ¿Cuánto era? Sin mujeres. Me salió 55, ¿ah? No sé ustedes. O, sí, ¿no? 55%. O de repente porque tengo ahí los decimales. 54.2. ¿Y por qué me salió mi 55? Hicieron el mismo procedimiento. ¿Dónde Sí, está? profesor, a mí también me sale 55. 55, ¿no? Sí, 55, ¿ah? El mismo procedimiento. 55. 55. Pero es 55, ¿ah? 55%. 55. 55. Ese es 55%. No hemos pedido aquí tablas cruzadas, por si acaso. Porque la pregunta fue por lo del género femenino. Nada más. Solo eso. ¿Ya? Ya, ¿alguna duda, pregunta? Con confianza, porque este es ya lo último. Ya más o menos ya se van dando cuenta cómo va a venir la práctica calificada, ¿no? Algunas preguntas van a ser así, ¿no? Lo que estoy hablando va a ir en texto, lo leen y es lo que tienen que hacer. Ya, a ver, vamos con otra entonces, si todo ha quedado claro. Se entendió lo que iba explicando, ¿no? Dando la retroalimentación. A ver, otra. Quiero ver las variables, a ver qué se me ocurre. Y así voy a elaborar también la práctica calificada. Me voy a sentar aquí, voy a ver las variables y voy a pensar, ¿qué les puedo preguntar? Y vamos entonces. A ver, un ratito, déjenme ver. Ya, considerando solo las personas que viven con más de 3 personas, o perdón, considerando solo pacientes, ya, considerando solamente pacientes que viven con más de 3 personas, más de 3. Si es posible, anótelo ahí. Considerando solamente a pacientes que viven con más de 3 personas, solo ellos, viven con más de 3 personas. ¿Qué porcentaje
tienen hijos. ¿Qué porcentaje tienen hijos? Mayor a 3 personas, ¿no, profesor? Sí, sí, así es, ajá. ¿Qué porcentaje tienen hijos? Considerando solamente pacientes que viven con más de 3 personas, solamente ellos, ¿ah? ¿Qué porcentaje tienen hijos? Puede haber alguno de los casos, ¿no? O ustedes de repente, ustedes viven con 3 personas, ¿ya? Y tienen hijos, ¿no? O sea, puede ser que viva con 3 o con 4 o con 5 personas porque dije más de 3, dije más de 3, por si acaso, dije más de 3, vive con más de 3 personas pero no tiene hijos, ¿no? Vive con papá, mamá, los hermanos, vive con y la abuelita de repente, y, pero no tiene hijos, ¿no? Pero aquí estamos preguntando, ¿qué porcentaje, ¿ya? ¿Qué porcentaje, considerando solamente 42.5. pacientes que viven con más de 3 personas, pacientes que viven con más de 3 personas, ¿qué porcentaje de ellos tienen hijos? ¿Ya? Por ahí esto es 42.5. 42.5. Ajá, Rosa y Diana ahí coinciden. Ya, a ver, esperemos. Considerando solamente pacientes que viven con más de 3 hijos, con más de 3 hijos, con más de 3, con más de 3 hijos, que viven con más de 3 personas, digo, considerando solamente pacientes que viven con más de 3 personas, ¿qué porcentaje sí tienen hijos? O tienen hijos, ¿no? 42.5. 42.5. No se olviden de quitarle el filtro, ¿ah? Por si acaso. Me imagino que lo han quitado. Porque este es el segundo ejercicio. Y bueno, te darías cuenta además, porque como tienes que ponerle el filtro, ahí vas a encontrar el filtro que está activado. Pues, ¿no? Cambiarlo nada más. Ya, 42.5. Sí, Mariflor también, Sandro también, 42.5%. Entonces vamos con el filtro. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A ver qué tal. Ya vamos a hacerlo, ¿ya? Aquí, voy a cerrar esto. Ya. Ya, primero, yo, por ejemplo, voy a mi base de datos y yo tengo ahí el filtro activado, ¿no? El filtro activado me dice. Y si veo por aquí, seguro alguno está tachado. Sí, están tachados. Entonces yo lo primero que tengo que hacer, ya que cambié de pregunta, es desactivar esto. Datos, seleccionar casos y sí, pues está activado. Los mayores de edad están aquí. Le doy restablecer y aceptar. Ya, restablecer y aceptar. Restablecer y aceptar. Me salen estas 3 líneas. Regreso a mi base de datos. Voy a ir en la parte inferior, a la derecha. Y ya, está limpio, ¿no? Ahí están considerando todos. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Considerando solamente pacientes que viven con más de 3 personas, ya solo ellos. Entonces voy a seleccionar casos. La segunda opción, el sí 3 puntitos, sí 3 puntos. Ahí está, la variable. Ahora busco la variable. ¿Cuál es esa variable que dice o que me lleva a la cantidad de personas? Creo que tiene el nombre de personas, ¿no? Aquí está, aquí está. Esta es. ¿Con cuántas personas vives? Selecciono, lo mando a la derecha y estamos diciendo pacientes que viven con más de 3 personas, más de, mayor a 3, no mayor igual a, más de 3 dije, más viven con más de 3 personas, más de 3, o sea, mayor a 3. Se le pusieron igual, mayor, mal, no, esto no está bien, no está bien, mayor a 3, más de 3. Continuar, continuar y aceptar. Me lleva a la ventana de resultados, unas cuantas líneas por aquí que me indica que he puesto el filtro. ¿Sí? Personas mayor a 3. Y seguramente cuando voy a la base de datos, encontraré algunos que están ahí tachados, ¿no? Así es. Sí, ya está, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué porcentaje de ellos, de estos que viven con más de 3 personas, tienen hijos? Ah, ya eso también lo saco pues de una tabla. Y vamos aquí en la tabla, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Ah, quedó el género desde hace un momento, le doy restablecer, queda como nuevo y ahora busco la variable si tienen hijos o no. Aquí está, aquí está.
Esa era la variable. ¿Tienen hijos o no? Tiene el nombre de hijos. Vamos aquí a la derecha. Ya está. Y le damos a aceptar, ¿no? Listo. Le doy a aceptar. Y la respuesta es 42.5%. Entonces es correcta la respuesta. 42.5. Sí, así es. Así es. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos. Así va a ser la práctica calificada. Claro, le puedo poner, ahora puedo agregar otra cosa, ¿no? Pero todo lo que hemos visto, nada más, ¿ah? Puedo hablar de los grupos también. Formar los grupos. eh, todo lo que hemos visto. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, preguntas? Ya estamos terminando. Sí, ya para cerrar la clase. No hay ninguna duda. Bueno, cerramos entonces por aquí, por aquí, por aquí. Hoy, a ver, hemos visto. Ya bueno, hoy hemos visto pues tablas cruzadas, gráfico de barras agrupadas, gráfico de barras apiladas y además hemos usado un filtro, ¿sí? Cómo poner filtros. Y siempre desactivando, activamos y desactivamos, ¿ya? Para los filtros. Y tengan en cuenta la variable. En lo posible resalten la variable. ¿Para qué? Para que recuerden qué es lo que deben seleccionar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda ya para terminar? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Profesor, cuando Sí. vamos a realizar la práctica el día sábado, ¿le vamos a entregar un PDF o el No, archivo de SPS? no, nada de eso, nada de ventana de resultados, nada. Así como las notas de, la evaluación de participación, la 4, la 3, la del sábado pasado y la antepasado, así va a ser la evaluación, ¿ya? Con respuesta múltiple. Ajá, sí, así es, así es. Ujú. Ya, Bueno, para esta parte, sí, va a ser con respuesta múltiple. Ujú. Ya, pero por ahí podría aparecer a ver, les puedo mostrar ya un gráfico hecho, ya elaborado, y el gráfico ya, o sea, imagínense el gráfico de barras agrupadas, ¿no? Y a partir del gráfico les hago una pregunta, pero solo viendo el gráfico. También lo hicimos, ¿ah? O sea, tengo el gráfico y pregunto algo. Y otro tipo de pregunta podría ser como la que acaban de resolver, ¿no? Les doy ahí el texto y les pido algún valor porcentual o la cantidad, ¿ya? O de repente por ahí, ¿cuál es el título adecuado para este tipo de gráfico? Ya saben que todo título comienza con distribución, entonces buscarán pues ahí el título correcto, identificando la unidad elemental, pacientes y la variable. Y los que se engancharon un poquito tarde a nuestra clase, hemos quedado que la práctica calificada va a salir de la misma base de datos, de Insomnio, ya de ahí mismo. Ya saben que de aquí se pueden proponer muchas preguntas. ¿Sí? Hay muchas variables, ¿no? Ya va a depender de ustedes, ¿sí? Que practiquen, que practiquen. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, lo dejamos aquí, chicos. Nos vemos entonces el día sábado, ¿ya? El día sábado. 1 hora, 60 minutos, suficiente. No es suficiente. Sí, creo que ahí está. El horario está bien. 5 o 6 preguntas. Voy a ver cuánto les propongo. Ya, muy bien. Entonces nos vemos. Cuídense. Practiquen, por favor. Nos estamos viendo. Bye, bye. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos.